Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me alineas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, ajilcil y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿Qué? dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al pilpil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al pilpil y un poquito perejil. Muy buenas tardes, amigos. Normalmente empezamos el programa haciendo una pregunta de ritual al invitado, que puede ser: ¿cuál es tu primer recuerdo de infancia? Un primer recuerdo relacionado con olores, con sabores, con una comida importante, con un día de celebración, de fiesta. Hoy nuestra invitada nos va a contestar a través de un libro suyo. Las Navidades se celebraban en su casa. Ella lo dirigía todo. Las compras las hacíamos mi madre, mi tía Eloísa y yo, por aquellas tiendas de los soportales abarrotadas de gente. Las Navidades eran para mí como un fenómeno atmosférico, una precipitación cósmica de olores, olores que se destacaban sobre la nieve por contraste, embelleciéndola. Armonizaban tanto, siendo tan cálidos, que parecía que la nieve se adornaba con ellos. Los olores mismos de las especias que se escapaban de las salchicherías, densos, grasos, olor a ajo, pimentón y cominos, se depuraban, se sublimaban entre la nieve, se prendían a ella como flores. O tal vez los olores y la nieve, ya acordados o engarzados, ya ramo o racimo, tenían la misión de adornar la noche. O tal vez se engarzaban de aquel modo para ser mirados por ella, por el cielo de la meseta, con sus estrellas despabiladas en un insomnio perenne de donde caía la helada sobre la ciudad. Y más adelante sigue. Esta larga sinfonía, con sus múltiples tiempos, duraba varios días y culminaba en las 2 noches, en las 2 cenas. En la primera, después del cardo y el besugo, había un silencio de espera hasta que sonaban las campanas de San Esteban. Las campanas a medianoche era una llamada aterradora, solo comparable al paso de los bomberos con su esquila de alarma, y se echaba uno a cruzar la ciudad de la calle porque había que acudir como si hubiese un incendio en la iglesia. La cena siguiente, la del pavo, era sencillamente orgiástica. ¿Cómo y por dónde recibí yo el mensaje o descubrí el secreto de la orgía? No sé. No lo sospecho, porque entre todos los allí reunidos no había ni alegría ni unión. Tal vez solo mis padres tenían una idea de lo que es la alegría. Creo que no tenían más que la idea, pero esa sí la conocían. Literariamente, cerebralmente, por lo menos sabían sugerirla. El caso es que yo exultaba, me embriagaba con un 1 por 1000 de Cariñena y un 100% de Leyenda. Esta niña que tenía tal cúmulo de sensaciones, entonces contaba la edad de 6 años y se llamaba y se llama Rosa Chacel. Hola, Rosa. Hola, Elena. Tengo que preguntarte una cosa, pero antes voy a presentarte a todos. Creo que es casi innecesario presentarles a ustedes, a los buenos aficionados a la literatura, a Rosa Chacel. Sin embargo, para los que aún no la conocen, yo les diría eso, léanla,
Léanla, por favor, porque es maravillosa. Y precisamente se llama Barrio de Maravillas, un libro suyo. Bueno. Pero si tú y yo seguimos hablando de literatura, Rosa, ¿no vamos a hablar de cocina? Claro. Y ese es el tema que hoy nos ocupa. Bueno, vamos a hablar. ¿Te tienes por buena cocinera? No, en absoluto. Siento defraudarte, pero no, soy una mínima cocinera. Pero sabes guisar. Bueno, un poquito, sí. Sí. Sobre todo lo necesario a la perfección. Y luego ya por placer pocas cosas. ¿Te gusta, sin embargo, mucho comer, Rosa? Eso mucho. Sí. Tú naces en Valladolid y te traen aquí de pequeñita. Sí, a Madrid. Sí, en el mes de marzo de 1908, que fue el año de la celebración de la independencia, que se celebró precisamente en mi barrio, la casa de mi abuela, allí fui yo a parar. Fíjate qué allí, suerte y qué casualidad, porque empezaste justo. el siglo y tus primeros contactos con Madrid con un gran festejo. Claro. Y, sin embargo, estudias sola. ¿Cómo es? ¿Esto era costumbre en la época? No era costumbre, no. Pero mi madre tenía una disposición y una vocación didáctica extraordinaria. Sí. Mi madre aspiraba a haber sido maestra, esto, como se dice, normal, ¿verdad? Sí. Que era su aspiración. Y bueno, pues no, pero se dedicó nada más a dedicar a mí, exclusivamente vivió enteramente o sea, que sacrificada. la educación la recibes tú sola en tu casa sin tener contacto con otros niños. Nunca, en absoluto, y además los detestaba. Detestabas a los otros niños. Sí. Y en relación con la cocina, que es lo nuestro, ¿cambias de alimentación al venir de Valladolid aquí? ¿Notas tú Pues el cambio, nada, quiero puede decir? decirse que nada, porque el estilo de mi abuela era igual que el de mi madre, naturalmente. No. Te siguen alimentando igual, vamos. Completamente igual, y todo me parecía muy bien. Sin embargo, quizá te tuvo que chocar algo, no sé, alguna primera experiencia con un sabor raro, con una bebida. Sí, claro, cosas que no conocía de Valladolid. Por ejemplo, los quesos fuertes, camembert y estos quesos extraordinarios, que me gustaban muchísimo. Y luego también la cerveza, por ejemplo, que tampoco la había conocido. Qué curioso la cerveza. La cerveza la conocí porque tenía un tío, uno de mis tíos predilectos. Yo tenía 2 tíos predilectos. Y él bebía muchísimo, era militar, un coronel, que me llevaba por las mañanas, él iba a firmar algo que tenía que firmar en el cuartel, y luego me llevaba a beber cerveza. Y nuestro punto de mañana, todas las mañanas, era lo que era entonces el solar de la Casa Correos. Claro, era un solar, fíjate. Era un solar inmenso. O sea, se empezó a edificar como en 1909, 1910. Por ahí, sí. Bueno, sí. No, sería 10. Sería 10. Cuando yo estaba allí tomando cerveza con mi tío, ya era 10. Cuando yo llegué en el 8, en el 8 yo cumplía 10 años. Yo tengo 2 años más que el siglo. Sí, fíjate. Claro. Pues qué bonito recuerdo, el pensar que ese solar que ahora lo ves edificado con ese maravilloso edificio de Correos. Era un gran solar donde había un tobogán. Fíjate. Y mi tío se ponía allí a beber cerveza. ¿Y te daba a ti un poquito? Claro, por supuesto. Porque le gustaba a mi tío, me tenía que gustar a mí, porque me gustaban las cosas de los hombres solamente. Sí. Las tías las tomaba con... Sí, te parecía que eran, como hablábamos el otro día tú y yo, mujercitas. Mujercitas, exactamente. Sí, que siempre las niñas que hemos estudiado mucho de pequeñas tenemos esa sensación con respecto a otras niñas que vemos que no estudian o que no tienen las mismas aficiones literarias o artísticas que nosotras. Las despreciamos un poco. Completamente, yo no un poco, un todo. Un todo. Rosa, ¿qué nos vas a guisar hoy? Bueno, vamos a ver. Mis experiencias son muy pocas. Puede decirse que recuerdo esas veces que por casualidad hemos vivido solos, Timo y yo, él pintando sus paisajes y yo pues haciendo vida de campo, estrictamente campo. Y por ejemplo, una pequeñísima temporada que pasamos en Extremadura, en una casita aislada completamente solos, pues allí los chicos pequeños, muchachitos, que eran furtivos y traían liebres magníficas cazadas con lazo. Y eso sí, las mujercitas del pueblo me enseñaron a hacer un magnífico estofado. Pues vamos a hacer el estofado, ¿eh? Claro, lástima que no tenemos liebre. No, pero lo haremos con un conejito, claro, sirve. Lo haremos con un conejito. Pasamos a la cocina, ¿eh? Perfecto, cuando quieras. Rosa, están todos los ingredientes, ¿eh? Tenemos, pues mira, 2 conejos porque son mucho más pequeños que la liebre. Claro. Entonces los he separado por las coyunturas como tú quieres, sin cortar el... Romper nunca, romper los huesos. Eso nunca es. Laurel.
Romero, porque no son de campo. Sí, no son de campo, claro, poco romero. Zanahorias, clavo y pimienta negra. Papel de estraza, sal, vaso de vino y toda esta cantidad Aceite, por supuesto. de cebolla, sí, y aceite también. Eso lo echaremos capa a capa mientras este, ponemos pues, las cebollas. sí. Bueno, pues vamos a hacer las dos un trabajo. A ti Bueno. te paso las zanahorias y las vas raspando. Bueno, ¿Eh? las rasparé. Y mientras yo quito piel a las cebollas, que es una pesadez, vamos a hablar un poco de tu vida artística, porque tu vida está muy relacionada con la pintura y la escultura. Enteramente, íntegramente. Sí. ¿Cuándo empiezas a querer dibujar? Bueno, eso de muy pequeña. En Valladolid primero me había enseñado a dibujar mi padre. Y ya el último año de estar allí, cuando faltaba todavía más de un año para salir, mi padre me llevó a la Escuela de Artes y Oficios, porque era amigo del profesor. Sí. Allí, porque yo era tan pequeña que no podría matricularme. En la Escuela de San Fernando, claro. Ni No, siquiera en no, Artes hija, y no. Oficios. Si estoy hablando en Valladolid. En Valladolid todavía. En Valladolid, la Escuela de Artes y Oficios. Yo no tenía 8 años, de Fíjate. modo que, claro, no podía matricularme. Pero mi padre era amigo del profesor más importante allí. ¿Y fui. consintió tenerte en clase? Claro, sí. ¿Y después, cuando llegas a Madrid, qué haces en Pues- este terreno? Bueno, entonces pronto pues, llegué en el 1908. Sí. 2 años después ya averigüé que había otra escuela de artes y oficios en la calle de La Palma, muy cerca de donde yo vivía, de la casa de mi abuela. Sí. Y enseguida fui allí. ¿Y ahí fuiste Y a allí- dibujar? Allí dibujar, claro, porque mi aspiración era ir luego a San Fernando. Fíjate, en Pero la calle de La necesitaba- Palma, perdóname, Sí, es que es Palma donde estaba Palma, la... claro, sí, claro. ahí muchos años más tarde mi padre ha dado clase Sí. también. Bueno, entras en San Fernando, entras, Sí. te matriculas también, Claro, quiero decir, sí. para poder... Bueno, no, en San Fernando había que entrar con una un especie examen. de examen de ingreso. Sí. ¿Qué te tocó en el examen de ingreso? Oh, no me acuerdo. Pero bueno, pero un dibujo cualquiera. Sí, de estatua. Era un dibujo de estatua, por supuesto, claro. Es que yo ingresé en el año 50, me parece, y me tocó el aposiomeno. ¿Te acuerdas del aposiomeno? Sí, figúrate, Dios mío. Figúrate. ¿Qué compañeros tienes en esa época, Bueno, Rosa? Ya en eso San Fernando. ingresamos, los que ingresamos y nos consideramos, podría decirse, el grupo más, no selecto, pero sí destacado. Éramos Timoteo, Valverde. Valverde. Fue profesor mío después. Exactamente, Frau Frau, ese no me y acuerdo. Gregorio Prieto. Gregorio, y era íntimo de mi abuela. Mucho, sí. Sí, nuestro, de mis tías y de mucho. mi padre también, por Mucho, supuesto. sí. Fíjate qué casualidad. Sí. A mí me hace mucha gracia hablar contigo porque Claro. como hemos tenido Hemos prácticamente una coincidido misma educación, tanta. hemos coincidido en tan tantas semejante. cosas. Claro. Y entonces, por ejemplo, la vida, ¿cómo se desarrollaba entre los alumnos? Oh, muy bien, de una gran fraternidad y gran sencillez, muy bien. Sí. Muy bien. ¿Participabais todos Había- de todo lo que tenían los demás? No sé, ¿os Sí. prestabais colores? Bueno, eso sí, pero claro, como yo en escultura no había esas cosas. claro, que tú no haces pintura, sino escultura. No, sí, escultura solamente, sí. Y Timoteo, Pues muy bien. como Pues muy bien, venía bueno. de Extremadura, Sí. tendría muchísimas más cosas que todos vosotros para comer. Es que lo mío, como es la comida, vuelvo a sacarte el tema relucir. Ya. Sí, bueno, le mandaban de su casa a veces esas cosas de la matanza, un Sí. paquetito con pimientos, esto, Sí, con de todo. sí, esos Dices en chorizos sí, colorados chorizos. maravillosos, ¿verdad? En algún libro tuyo Sí. tienes una frase que no Sí, sé sí. si podré citar de memoria, que es algo así. Ya. ¿Quién no entiende el bravío del chorizo con el pimentón picante y el humo envolviéndolo todo? Una cosa así. Exactamente, sí. Oye, eso tenemos tanto que pelar Es que verdad, vamos a seguir hablando de la Escuela de Bellas Artes Sí, mientras sí, pelamos sí. todo esto. Qué barbaridad, qué cantidad de cebolla, Rosa. Sí, es necesario. Es necesaria para que suelte su juguito, ¿verdad? Claro. Venga, pues toda a la cazuela. Dime una cosa, ¿cómo te fue a ti con la escultura? ¿Te gustaba Mucho, de verdad muchísimo, mucho? con pasión. Sí. Pero luego me di cuenta de que no era maravilloso lo que yo hacía. Bueno, no, ocurrió otra cosa
cambió tanto el sentido de la escultura, ¿verdad? Se abandonó la escultura clásica. En aquel momento hubo un gran cambio. Claro, por completo. Y para mí eso era imposible. Ya. Imposible. Tú estabas acostumbrada a modelar clásicamente. Apasionada, porque fue mi pasión por la escultura, era el entusiasmo por la escultura antigua, griega, ¿verdad? Entonces, al separarse mis contemporáneos de ahí, yo dije, me voy a otro sitio. Porque te desilusionaste, no te apetecía seguir por ese camino. ¿Pongo sal ya, Rosa? Sal. Sí. Un poquito de sal. ¿Dabas la clase de escultura en San Fernando, en aquella nave inmensa que había en el último piso? Claro, allí es donde estoy. Ahí la di yo también. El profesor era Trilles. Trilles, sí. De ese he oído hablar, sí. Sí. Dime qué cantidad de pimienta quieres que ponga. Bastante, pimienta bastante. A ver. Mira. Sí, por lo menos eso. Por lo menos esa, si quieres más. Bueno, aunque pudieras poner un poquito más. Pues un poquito más. Pero un poquito. Esa era una clase muy fría, recuerdo yo, porque... Espantosa. Sí. Claro. ¿Clavos cuántos? Bueno, clavos menos. No, por supuesto, 3 o 4. Entonces tú abandonas la escultura y ¿qué haces, Rosa? Bueno, precisamente en aquel tiempo en que tuve una bronquitis que me duró más de un año. Y entonces empecé a ir al Ateneo, me hice del Ateneo, me inscribí en el Ateneo y me metí en la biblioteca. Y entonces empecé a darme cuenta de que lo mío era la literatura. Fíjate, fue providencial entonces la bronquitis. Enteramente. ¿Quieres que ponga el laurel sobre las piezas de conejo o lo mismo, o una hojita aquí y otra luego? Eso es. Bien, entonces sí, voy a ir laurel colocando. Bastante, ¿eh? Ah, bien, tengo 4 o 5 hojas, pero si quieres luego ponemos más, pero creo que es suficiente. Yo creo 4 o 5, sí. Ahora cubrimos todo con las piezas, Sí. de forma... Y ahora se le puede poner la sal, pero ahora sal fina a las piezas. Sí, por encima. Eso, He puesto antes la sal gorda porque la cebolla y todo al deshacerse coge mucho. Dime una cosa, Timoteo se presenta, bueno, os enamoráis, os hacéis novios... Enseguida. Enseguida. Y se presenta para la pensión de Roma, ¿no? Claro. Eso era lo codiciado del momento. Por supuesto, esa era la máxima aspiración de todos. ¿La gana con facilidad? Bueno, la ganaron él y Valverde. Fíjate. De la escuela, los dos, sí. ¿Y entonces os vais a Roma? Nos fuimos a Roma inmediatamente. Lo difícil fue que, claro, en el ¿cómo se dice? En el reglamento de la escuela no estaba permitido casar. No podían entrar mujeres, no ya como becadas, sino ni siquiera entrar. Es que ese reglamento, parece mentira, duró desde la fundación. Bien, pero se conoce que creo que había habido cosas. Ya. Cosas, ¿verdad? Hasta nuestros días. Sí, pero creo que había habido cosas. Sin embargo, fíjate, mi abuela es la primera mujer que va a Roma como hija de Rosales, como no pudo su padre hacerse cargo de la presidencia, de la dirección de la academia. A ella la becan con su madre. Ella va con su madre y con su padrino Palmaroli, fíjate. Y está pintando allí desde los 14 a los 18 años. Fantástico. Y entonces, ¿tú en Roma qué haces? Quiero decir, Nada, como becada consorte. Exclusivamente. Teníamos un estudio maravilloso allí en el... Esto es el aceite de oliva. Es oliva, por supuesto. Bueno, no empleamos otra abundante. Cosa. ¿Abundante? Aquellos pedacitos... bueno, es que... ¿Quieres que los pongamos todos? Como no me cabían... Bueno, no. Pueden, porque luego disminuye la cantidad. Verás, supongo. Tienes toda la razón. Vamos, ya que tenemos una cazuela tan amplia, vamos a hacerla muy completa. Sí. Hasta este. Sí, bueno. Bueno, y ahora abundante. Sí. Aceite abundante. Tú me dirás. A ver, no. Sigue, un poco más. ¿Visitas otras ciudades italianas, Rosa? Todas, las que pude. Qué suerte. Nos pasamos casi 6 años corriendo de un lado para otro, porque claro, como Timo pintaba paisaje principalmente, nos pasaba. Hay unos paisajes maravillosos y también recuerdo yo un bodegón de Timo. También, bueno, ese era uno de los... Porque claro, los pensionados tenían que hacer una entrega anual. Sí. Y esa era una de ellas. Era un ejercicio obligado. Era un ejercicio obligado, había un ejercicio obligado de animales, que tuvo mucho éxito, un cuadro de burros, unos burros que hizo Timo, gustaron mucho,
animales, paisaje, bodegón, marina. Tenía uno precioso de la laguna de Venecia, desapareció, desapareció. Y el otro de Siena, que era de las tenerías de Santa Catalina, que era espléndido. Bueno, y de esa época es también tu retrato. Sí, exactamente. Que a mí me gusta con locura ese retrato tuyo. Es mucho. Es precioso. Ese retrato es muy bueno, sí. Bueno, pues tenemos ya todo, porque quizá de aceite esté bien, como se va a hacer estofadito no necesitamos líquido más que al final. Nada más, nada más. Y entonces pongo la hoja de papel de estraza como antiguamente. Eso es. Su tapa y a ver qué tal nos sale, Rosa. Yo creo que va a salir muy bien. Y después de esta época gloriosa, volvéis a Madrid, llega la República, después la Guerra Civil, pero de todo esto has hablado mucho en otras entrevistas. Claro. Publicas tu primera novela, eso sí, Estación Ida y Vuelta. Sí. Y no quisiera pasar por alto una cosa, Rosa. Y es vamos, tiene en un momento Timoteo una decisión y además es nombrado para un cargo que salva los cuadros de él. Por supuesto, fue nombrado por el Gobierno de la República presidente de la Defensa del Tesoro Artístico. En realidad era un cargo, realmente, porque claro, hubo muchísima gente que contribuyó, pero la dirección era de Timo, eso es evidente. Y se salvan los cuadros del Museo del Prado. Por supuesto, claro. Luego comienza para vosotros el exilio, y es un exilio con un niño ya de 7 años. Sí, exacto. Bueno, 8 ya justo. ¿Y dónde vais, Rosa? Bueno, primero fuimos a París. Luego, por circunstancias muy fortuitas, fuimos mi hijo y yo a Grecia, porque el amigo que entonces era ministro de España allí, viendo el final desastroso, nos quiso evitar ese momento espantoso, nos mandó un pasaje y fuimos a esperar el fin con ellos allí. Pues ahí sí que te tienes que encontrar con una nueva gastronomía, por supuesto, la griega. Por supuesto, claro, sí. Y sin embargo no te chocó mucho. No me chocó, me gustó todo. Por eso digo yo que tú eres de buen comer. Uy, mucho. Rosa, Dime. tenemos el estofado. Ah, pues bueno, no lo voy a ver cómo va. Quemar. Oh. ¡Qué bien huele! Seguro. Ya está muy tierno. Claro. Sin embargo, como quedan 10 minutos, ¿qué hago ahora, Rosa? Bueno, es el momento de echarle un vasito de vino. Un vino blanco fuerte. ¿Con qué te gusta acompañar este estofado de liebre o conejo? Por supuesto una ensalada, claro. Pero a mí las ensaladas me gustan simples, o bien de lechuga o bien de tomate, pero solamente. Bueno, ahora, si tú tienes ideas más originales, hazla tú. No se trata de que sean más originales, Rosa. Te he preparado para ti. Bueno, para mí, pura lechuga. Luego la alineas como quieras. No, yo simplemente, pues para dar una receta... Sí, claro, es más divertido, es más divertido. Tenemos una de patata cocida, ¿te parece? Sí, muy bien, me parece. Entonces, rodajas de patata cocida, cocida simplemente con agua y sal, con piel, para que ya sabes que se cuece siempre mejor. Claro. Lechuga, en este caso picadita en juliana, que le va muy bien. Por supuesto. Toda. Y algo triscante, porque la mezcla del blando de la patata con lo triscante de la zanahoria cruda... Sí, muy bien. Y además es muy sano.
mucho, mucho. Zanahoria y para el color, aceitunas. Aceitunas Negras y picadas. Muy bien, ¿ves? sí, sí. Y el aliño lo vamos a hacer con esto que tengo aquí preparado, que es simplemente mostaza, aceite y vinagre. Sí, es muy Bien buena batidito. comida. Rosa, en el 41 tú publicas, ¿dónde lo publicas? Me parece que en Buenos Aires. En Buenos Aires, claro. La biografía de Teresa. La biografía de Teresa Mancha, que, bueno, yo había firmado para el contrato con Calpe. Eso iba a haber salido en Calpe, con esa colección de vidas extraordinarias del siglo XIX. Sí, y pero también... claro, ¿y no ha estalló la salido? guerra. No, hija, bueno, claro que estalló la guerra y te nada, quedaste con... Y me tuve que ir a Buenos Aires y afortunadamente salió. Yo me había llevado la copia y salió allí enseguida. Salió allí. Pero, ¿tienes la oferta de hacer con ello una Sí, serie de televisión? Sí, pero la oferta, nada más. Sería interesante, Bueno. porque la vida de Espronceda y sí, esta claro, mujer y sus claro. amores, yo Bueno. lo veo muy televisivo, ¿eh? Yo creo que sí. No sé, tal vez sea un poco demasiado interior, ¿verdad? Bueno. Porque no hay mucha acción, es más bien Eso una nunca cosa. se sabe. Luego, con un buen Claro, guión, Claro. todo resulta bien. Sí. Vamos a ver, luego escribes Leticia Valle, la historia Leticia de Leticia Valle, Valle, sí, de la cual sí, también sí, hay sí. una película. Sí, claro, pero esa es horrible. ¿No te gusta? No, eso fue desastroso. Después, sobre el piélago, La Sinrazón, Desde el amanecer y Barrio de Maravillas. Bueno, claro. Venegas Maravillas y después lo digo al revés. Acrópolis. Ay, después Acrópolis. Claro, son las tres prometidas a la Fundación Marc. ¿En Porque eso yo estás pedí, ahora? exacto, ahora estoy en la tercera. Ajá. No, esas dos son las que conseguí entregar Ya. con una rapidez, toda la rapidez de que yo soy capaz, que no es, pues soy muy lenta. Pero yo pedí una beca a la Fundación Marc, Fundación. y para pedir siempre hay que ofrecer algo, y ofrecí una trilogía de novelas. Publiqué enseguida hice Barrio de Maravillas, a gran velocidad. Luego, no tanta velocidad, empecé la segunda, que es Acrópolis. que es Acrópolis. Sí, pero en medio esa novela tiene un defecto atroz, porque fue para mí, se deshizo esa novela en la mitad, porque en la mitad, cuando iba por la mitad, fue cuando murió Timo. Ah, y fue Y tu yo parón. quedé completamente, quedé desequilibrada durante un par de años. Y Sí. no... Y no podías nada, escribir. Nada, absolutamente. Pero ahora estás en ello, ¿verdad que sí? Bueno, sí, ahora me he rehecho completamente. Sí. Sí. O sea Y que ahora estoy con la esperamos todos, tercera. claro, ver la con tercera. La tercera. Pues es- Rosa, ¿eh? En Brasil, Timoteo pinta muchos cuadros y algunos de ellos extraordinarios, Rosa. Algunos sí, extraordinarios, pero muchísimos, esos cuadros necesarios para vivir, porque hemos vivido, pues algo así como 40 años, hemos vivido de la pintura. Sí. Bien sabes que eso es casi milagroso. Pues exactamente, lo sé muy bien, Rosa, Claro. porque mi padre era pintor y en casa era milagroso también. Milagroso, absolutamente. La llegada de un encargo seguido Sí. de otro nos parecía siempre algo tan extraordinario y muchos no eran encargos que te apetecían hacer. Claro, esto es lo triste, porque llegó a pintar algo así como 400 retratos. Uy, fíjate. Sí. Yo creo que eso es lo Figúrate. peor, ¿verdad? Oh, Gente que no te apetece nada estar con ella y encima retratarla. oh, claro, claro. Rosa, yo continuaría charlando y guisando contigo, pero el tiempo es que se nos acaba. Antes de terminar, te quiero decir una cosa que creo que todos nosotros queremos decir a Rosa, y es, quédate con nosotros, por favor, y sigue escribiendo muchos libros aquí con nosotros. Eso es lo que más puedo desear. Y nada más, hasta la semana que viene. Buenas tardes. Adiós.